Muy buenos días para todos. Vaya, un abrazo fraterno, el saludo cordial a todos los chicos del noveno grado. Aquí les saluda el profe Roberto, gustoso de poder reencontrarnos de vuelta. Espero que todos estén bien, con salud, que se hayan cuidado en este tiempo tan especial que nos toca vivir, ¿ok? Así es que mi deseo fraterno es que todos estén bien, en este tiempo tan especial que nos toca vivir, ¿ok? Hoy vamos a retomar nuestra clase anterior. Estuvimos desarrollando la semana pasada una clase muy importante que tiene que ver con los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos que tener en cuenta. Hoy vamos a terminar con esa sección de nuestro material, y los que me van a seguir en el libro de texto, el tema que hoy nos compete está en la página 79, 80 hasta la página 82. Desde la página 79 hasta la página 82, ahí ustedes tienen la versión inextensa de la lección en el libro de texto. Ustedes allí me pueden seguir con mucho gusto, ¿ok? Bien, vamos entonces a meternos en la segunda parte de lo que es el tema que estuvimos hablando acerca de derechos y obligaciones en la clase anterior. Y hoy vamos a hablar qué son los derechos humanos. Sé que habrán escuchado muchas veces este término, pero es importante que podamos aprender hoy qué son los derechos humanos, en qué consiste, términos tan a veces tan especiales que no conocemos, que creemos que solamente gente que está metida en el derecho tiene que manejar, pero no obstante nosotros también tenemos que saber manejar, aparte de conocer los derechos humanos universales, para qué sirven, en qué se aplica, dónde se aplica, en qué consiste, también conocer nuestros derechos a nivel de los derechos humanos, como tienen ahí ustedes en pantalla, ¿ok? Los derechos humanos son el conjunto de facultades que son propias de la persona, ojo con eso, propias de la persona, que nacen y mueren con ella. Es decir, los derechos humanos, como dice ahí en pantalla, son los derechos de mi persona que no cambian, que no se pueden modificar, que van desde que yo nazco, inclusive desde la concepción, hasta mi muerte, y que en cada momento histórico concretan la existencia de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Es decir, que los derechos humanos son un poco el conjunto de leyes, el conjunto de principios que intentan garantizar a la persona desde que ésta nace hasta que muera, su dignidad, su libertad y la igualdad. Eso es lo que entendemos por derechos humanos, ¿ok? Entonces, también los derechos humanos, también se puede definir que son una especie de normas y conjunto de normas, valga la redundancia, ¿no es cierto?, emanadas por el Estado y a veces por, universalmente. También es entendido como la facultad, del ser humano, dice, para hacer o no hacer o exigir algo respaldado por el derecho que le faculta para hacerlo. Allí ustedes en el libro van a encontrar un poco una breve reseña histórica de cómo fue, avanzando, los derechos humanos, pero lo que podemos decir es que en nuestra actualidad lo que rige, un poco el marco de los derechos humanos universales. Ojo, también esto es importante que entendamos, chicos, que los derechos humanos no es una ley solamente del Paraguay, esto es a nivel mundial. Y la tercera generación, o lo que a nosotros, a nuestro tiempo rige, es lo que, se dio un poco después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esa declaración, por ejemplo, comprende los derechos del individuo como parte de una comunidad no solamente local sino internacional. El derecho de paz, la libre determinación de los pueblos, un medio ambiente sano, etcétera. Se declaró eso en el año 1948, lo que rige en nuestro tiempo. Entonces se da a llamar un poco como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que esto no es algo solamente local, solamente que rija en nuestro país, sino es algo que rige,
y corre a nivel mundial, a nivel universal quiere decir eso. Muy bien, aquí algo muy importante, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? U otra manera de definir este cuadro sería ¿en qué consisten los derechos humanos? ¿Ok? Y vamos aquí a resumirlo en dos cuadros porque es un poco largo. En el primer cuadro tenemos que los derechos humanos son inherentes. ¿Eso qué quiere decir? Los derechos se derivan de la naturaleza humana. O sea, se refiere directamente al ser humano. No hablamos de otro tipo de objetos u cosas o lo que sea, sino nos referimos a la persona del ser humano. Como decíamos recién, los derechos humanos son universales, son comunes a todas las personas en cualquier lugar y tiempo. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los derechos humanos, valga el juego de palabras, rigen aquí y allá al otro lado del mundo. No importa en dónde estemos, ni el tiempo en que estemos viviendo. También otra característica de los derechos humanos es que estas son incondicionales, están sujetos a los lineamientos que determinan los propios derechos, es decir, no se puede esto cambiar ni mutar, son incondicionales. Es justamente basado en ese término también, la otra palabra que solemos escuchar es que son inalienables. ¿Qué significa la palabra inalienable? Que estos derechos ni la persona ni el Estado lo puede quitar. Esto, chicos, es muy importante. Inalienable significa que yo, por ejemplo, no puedo renunciar a mis derechos, no puedo hacer algo que atenta contra mi persona, contra los derechos humanos, ni yo mismo lo puedo cambiar. En algunos países, para ponerlo un poco en gráfico, en forma práctica, en algunos países, por ejemplo, está prohibido que una persona se mate a sí mismo. La eutanasia quiere decir eso, porque el derecho humano contempla el derecho a la vida, ni la persona misma lo puede cambiar. Es decir, que aunque la persona pida que se le desconecte un respirador, no se puede eso hacer, a no ser que haya un mejunje de leyes, de situaciones que en algunos casos muy puntuales digo bien, y en algunas regiones de los países permiten la eutanasia porque eso está catalogado como un derecho humano universal muy bien contemplado. Inalienable significa que el Estado ni aun la persona puede cambiar esos derechos humanos. Pasamos al siguiente cuadro, todavía son características de los derechos humanos. Los derechos humanos son inviolables, no pueden ser violentados en ningún caso. Y si ocurriere, el Estado debe intervenir, como tienen ahí ustedes en pantalla. También los derechos humanos son indivisibles, significa esto que la dignidad humana no es divisible, es absoluta, no se puede partir, no se puede tomar solamente un aspecto de los derechos humanos en detrimento de la otra, no se puede cumplir una sola parte y dejar la otra parte, eso no se puede hacer, porque como dice ahí es absoluto, también se puede usar la palabra íntegro, de integer, que significa entero, que significa uno solo e indivisible. Son interdependientes. La vigencia de uno de los derechos contempla necesariamente la vigencia de los demás. Tiene mucha relación con la palabra indivisible. Interdependiente significa, vuelvo a repetir, que no podemos, por ejemplo, solo cumplir un aspecto, una parte de la ley y dejar la otra sin efecto. Son imprescriptibles. Esto es muy importante también en el término de qué es lo que significa los derechos humanos. Una característica puntual de los derechos humanos: no se extingue con el paso del tiempo, significa eso. No prescribe, es un término que en la ciencia jurídica se aplica cuando una ley termina o deja de tener efecto. Por usar un término coloquial, llegó a su fecha de vencimiento, por usar un término sencillo. Pero los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento. En ningún caso se puede argumentar que un derecho humano, una ley que contempla los derechos humanos, haya prescrito. No se extingue con el paso del tiempo, quiere decir esto.
Bien, estas son las características principales de los derechos humanos. Ahora bien, vamos a otro cuadro muy importante, que son las garantías constitucionales a través de las cuales un país protege los derechos humanos. ¿Cuáles son los elementos legales que la ley establece para garantizar los derechos humanos? Eso es lo que entendemos por garantías constitucionales que tienen que ver con los derechos humanos. Y muchos de estos términos ustedes habrán escuchado, y aquí vamos a tener la oportunidad un poco de explicar a qué nos referimos cuando hablamos de estos términos que muchas veces ya hemos escuchado. El primero de ellos es la acción de habeas corpus. ¿En qué consiste la acción de habeas corpus? Permite, ante el hecho u omisión, obviamente, de los derechos humanos de la persona por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Entonces, el habeas corpus es cuando la persona siente que sus derechos son violados, o que sus derechos o que su persona está en riesgo, puede acudir a la acción de habeas corpus, que es una acción que permite la protección de la persona, que permite la protección legal de la persona cuando ésta se siente amenazada. Eso es lo que entendemos por la acción de habeas corpus. El siguiente es la acción de amparo. Dice que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, lo mismo que dijimos recién, cuando también es amenazada la libertad o los derechos de los demás, en contra de normas legales, que no se puede proceder en contra de normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. La acción de amparo también tiene mucha relación con la acción de habeas corpus. Es cuando, como dice aquí, no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Eso es lo que entendemos por una acción de amparo. El siguiente término es la acción de habeas data. Dice que se da cuando una persona también se siente amenazado, o por cualquier autoridad o por cualquier entidad, dice, que vulnere o amenace los derechos a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en un plazo legal, con el costo que suponga el pedido. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Es decir, que la acción de habeas data significa tiene que ver un poco con la protección de la información personal, o la solicitud de información que se le tenga que dar a una persona que está en una situación de vulnerabilidad o se sienta amenazado en sus derechos, en sus obligaciones. A esto nos referimos como acción de habeas data. Después tenemos la famosa acción de inconstitucionalidad, que ya habremos escuchado siempre. Esta se da cuando se procede en contra de las normas de la ley, cuando las personas sienten o ven que se ha transgredido un poco las leyes, los decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos, normas, etcétera, y ordenanzas municipales, por ejemplo, que contravengan la Constitución en la forma y de fondo, dice el término aquí en el libro de texto. La acción de inconstitucionalidad entonces se da cuando una ordenanza municipal o una ley está pisando la Constitución, y especialmente en detrimento de los derechos humanos. Eso es justamente lo que entendemos por acción de inconstitucionalidad. En términos sencillos, es cuando un órgano del Estado, a veces consciente o inconscientemente, está tomando una acción que viola la Constitución nacional. Por último, tenemos la acción de cumplimiento,
que procede contra cualquier autoridad o funcionario, dice, que no quiera acatar una norma legal o un acto administrativo. ¿Ok? Esta acción se da cuando un juez, un alto mando público, un alto representante del Estado no está cumpliendo con una ley o un decreto que justamente protege los derechos humanos. Así es que aquí tenemos términos bastante utilizados que habremos escuchado, y aquí hemos tratado en términos sencillos de explicar en qué consisten estas garantías constitucionales que buscan un poco la protección de los derechos humanos, no solamente en nuestro país, sino, como hemos dicho, a nivel universal. ¿Ok? Bien, hasta aquí llegamos, chicos, con el desarrollo de esta clase muy importante que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Hemos visto un poco en qué consiste, cuáles son sus características y cómo se aplica, cuáles son los instrumentos constitucionales a través de las cuales se aplican los derechos humanos. Ustedes van a realizar la actividad que está en la página 83. Recordarán que en nuestra última clase les había indicado realizar hasta el punto 4, y para esta clase la actividad va desde el punto 5 de la página 83 y completo la página 84. Entonces es la actividad que ustedes tienen que realizar, lo que tiene que ver con esta lección, en donde hemos desarrollado un poco qué son, cómo se aplica y cómo se desarrollan los derechos humanos. ¿Ok? Página 83 desde el punto 5 entonces, y la página 84 es la actividad a realizar para esta clase. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Cualquier consulta, cualquier pregunta, como siempre ustedes ya saben, estamos aquí para estar un poco respondiendo a cualquier consulta que ustedes tengan. Les envío un fuerte abrazo en la distancia, espero que todos sigan bien. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.